El día en que Jaime de Borbón y Emanuelle de Dampierre se casaron en Roma, todo parecía encajar en una fotografía perfecta. Él era hijo de Alfonso XIII, todavía rodeado por el brillo de una dinastía que se negaba a desaparecer del todo. Ella pertenecía a una familia aristocrática de enorme peso social, y su boda del 4 de marzo de 1935 parecía ofrecer justo lo que el exilio borbónico necesitaba: prestigio, continuidad y una imagen impecable ante Europa. Pero detrás de esa ceremonia elegante había una verdad mucho más incómoda. Años después, distintas reconstrucciones y las propias memorias de Emanuelle dejaron entrever que aquella unión no nació de una historia de amor libre, sino de una decisión empujada por la familia, la conveniencia y la presión del apellido. Entonces la pregunta ya no es cómo terminó este matrimonio, sino por qué empezó así. ¿Por qué la novia recordó que lloró cuando le dijeron que debía casarse? ¿Por qué una boda pensada para reforzar el destino de un Borbón acabó convertida en separación, escándalo y divorcio en Bucarest en 1947? ¿Por qué, incluso después de rota, esa historia siguió atrapada entre tribunales, iglesia y legitimistas que se negaban a darla por cerrada? Y hay una cuestión todavía más inquietante. Si todo parecía tan noble, tan correcto y tan grandioso, ¿cuánto de aquella felicidad era real y cuánto era solo una puesta en escena? Hoy vamos a abrir de nuevo toda la historia, paso a paso, para entender cómo una boda aristocrática terminó convertida en una trampa desde el primer día, antes de que todo se convirtiera en una historia de ruptura, sospechas y vacío. Jaime de Borbón y Emanuelle de Dampierre podían vender al mundo una imagen casi perfecta. Él no era un noble cualquiera. Era hijo de Alfonso XIII y, aunque la monarquía española ya había caído y la familia vivía en el exilio, su apellido seguía pesando como una llave capaz de abrir salones, alianzas y expectativas. Jaime, además, era una figura extraña y poderosa al mismo tiempo. Un príncipe apartado de la sucesión, sí, pero todavía rodeado por la aura de alguien que había nacido para ocupar un lugar central en la historia. En 1933 renunció a sus derechos y recibió el título de Duque de Segovia, una forma elegante de mantener el brillo exterior incluso después de haber perdido el futuro que parecía destinado para él. Emanuelle encajaba de forma casi impecable en ese decorado. Había nacido en Roma, procedía de un entorno aristocrático franco-italiano y pertenecía a una familia con el tipo de nombre, educación y posición social que resultaba ideal para una unión de alto rango. Sobre el papel, lo tenía todo para convertirse en la esposa adecuada de un Borbón en el exilio: elegancia, linaje y respetabilidad. Y justamente por eso, la boda del 4 de marzo de 1935, celebrada en Roma, podía presentarse como algo más que un enlace sentimental. Era una imagen de continuidad. Era la prueba de que, incluso fuera del trono, la familia seguía moviéndose dentro del gran circuito nobiliario europeo. Para el público, aquello tenía el aspecto de una unión sólida, ordenada y casi inevitable. Pero las parejas que mejor funcionan como símbolo no siempre funcionan como pareja. Y ahí es donde empieza a asomar la grieta. Porque esta historia no arranca con una pasión desbordante, sino con una conveniencia dinástica disfrazada de armonía. Ola resume con claridad que fue Alfonso XIII quien decidió casar a su hijo Jaime con Emanuelle una vez apartado de la línea sucesoria. Esa sola idea cambia el tono de todo lo que vemos. Ya no estamos ante una historia construida desde la libertad, sino ante una unión que también servía para ordenar el tablero familiar, reparar la imagen del hijo desplazado y asegurar una apariencia de estabilidad dentro del exilio. Desde fuera era una boda brillante. Desde dentro empezaba a aparecer una solución diseñada por otros. Y cuando una relación nace así, las señales de alerta suelen estar escondidas en detalles pequeños. No en un gran escándalo todavía, sino en la sensación de que todo está demasiado bien colocado, demasiado bien vestido, demasiado correcto. Jaime llegaba al matrimonio con el peso de la exclusión y de una identidad herida. Emanuelle entraba en una casa donde el apellido importaba más que la comodidad emocional. El público vio una pareja ideal. Lo que no vio fue el desequilibrio silencioso que ya estaba instalado desde el principio. Por eso,
esta etapa previa resulta tan importante, porque antes del derrumbe hubo una fachada impecable. Y muchas veces, cuando una historia empieza como una representación, lo que termina cayendo no es solo el amor, sino toda la mentira que lo sostenía. Durante un tiempo, la fachada todavía aguantó. Después de la boda en Roma llegaron los hijos, y con ellos apareció la imagen que tantas familias nobles han utilizado siempre para tranquilizar al mundo, la de una unión que parecía haber encontrado por fin su equilibrio. Alfonso nació en abril de 1936 y Gonzalo en junio de 1937. Desde fuera, aquello parecía confirmar que el matrimonio funcionaba, que la línea seguía viva y que Jaime, pese a su renuncia y a su posición incierta dentro de la historia de los Borbones, había logrado construir algo parecido a una vida estable. En este tipo de historias, la llegada de los hijos suele interpretarse como una prueba de solidez, pero a veces solo sirve para hacer más convincente una imagen que por dentro ya está empezando a resquebrajarse. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir aquí. Porque el problema de Jaime y Emanuelle no parece haber sido una crisis repentina, de esas que explotan de un día para otro y dejan una fecha fácil de recordar. Lo que se intuye, a la luz de las reconstrucciones posteriores, es algo más lento y más peligroso. Una convivencia que nunca terminó de asentarse de verdad. El matrimonio había nacido bajo una lógica de conveniencia, de apellido y de utilidad simbólica. Desde el principio, el vínculo cargaba con demasiadas expectativas ajenas y con muy poco espacio para una intimidad real. Por eso, cuando la distancia empezó a crecer, no había una base fuerte que pudiera contener el daño. La pareja seguía representando una imagen noble hacia afuera, pero dentro de esa imagen ya empezaban a acumularse el desgaste, la frustración y el silencio. Esa es la clase de deterioro que no siempre deja titulares inmediatos, pero sí termina devorando todo lo demás. Con el paso de los años, la grieta se volvió imposible de ocultar. Ola resume que el matrimonio fue deteriorándose en medio de sospechas de infidelidad, y ese detalle cambia por completo el tono de la historia. Porque ya no hablamos solo de dos personas incompatibles ni de una boda fría que nunca llegó a calentarse. Hablamos de un vínculo donde la desconfianza ya había empezado a invadir el terreno más delicado de todos, el de la lealtad. Cuando eso ocurre, cada gesto público empieza a perder verdad. Los retratos dejan de ser prueba de armonía y se convierten en decorado. Las ceremonias dejan de parecer continuidad y empiezan a sonar a obligación. Y lo más duro es que, cuanto más prestigiosa parece una pareja ante los demás, más difícil suele ser admitir que por dentro todo está fallando. En una familia marcada por el exilio, por el peso del apellido y por la necesidad constante de guardar las apariencias, esa confesión era todavía más difícil. La ruptura visible llegó en 1946. Según las reconstrucciones disponibles, Emanuelle terminó abandonando a Jaime y se llevó con ella a sus dos hijos. Ese momento fue mucho más que una separación sentimental. Fue el derrumbe de un proyecto familiar que había sido presentado casi como una solución dinástica. Jaime ya había sido apartado de la sucesión años antes. Su boda con Emanuelle, por tanto, no era solo una boda. También era una forma de reorganizar su lugar dentro del relato borbónico, de ofrecerle un marco respetable, elegante y controlado. Que ese matrimonio se rompiera significaba que la estrategia también había fracasado. Y ahí la historia adquiere un matiz especialmente triste. No era una pareja reinante cayendo bajo la mirada de todo un país, sino una pareja aristocrática en el exilio, todavía rodeada de símbolos, descubriendo que los símbolos no bastan para salvar una vida en común. El estallido formal llegó el 6 de mayo de 1947, cuando se divorciaron en Bucarest. Sobre el papel, ese debía ser el punto final, pero en realidad fue el inicio de un segundo escándalo, más frío y quizá más perturbador, el de una ruptura que ni siquiera conseguía cerrarse del todo. El divorcio fue reconocido por la justicia italiana en junio de 1949, pero no en España. Tampoco lo reconoció la Iglesia Católica. Y en los círculos legitimistas franceses, Emanuelle siguió siendo considerada la esposa legítima de Jaime. De repente, el matrimonio estaba roto en la práctica, pero seguía vivo en los mundos que más pesaban simbólicamente sobre ellos.
Esa contradicción convirtió el final en algo extraño y fantasmal. No era una historia cerrada. Era una historia suspendida entre leyes, credos y reclamaciones dinásticas que no sabían cómo aceptar la realidad. En medio de todo eso quedaron los hijos. El país señaló más tarde que Alfonso y Gonzalo fueron enviados a un colegio suizo tras la separación y que permanecieron allí hasta 1954. Es un dato breve, pero contiene una enorme carga emocional, porque muestra cómo el orden aristocrático gestionaba el dolor, apartándolo, disciplinándolo, enviándolo lejos. Dos niños nacidos dentro de una de las ramas más visibles de los Borbones terminaron creciendo a distancia del centro de la crisis, como si la geografía pudiera resolver lo que la familia no había sabido sostener. Para el espectador, este es uno de los golpes más duros de toda la cronología, porque el escándalo deja de ser solo el fracaso de una pareja y se convierte también en la historia de dos hijos que heredan una fractura que no eligieron. Y cuando parecía que ya no podía haber más capas, llegó otra todavía más incómoda. En agosto de 1949, Jaime se casó civilmente en Innsbruck con Charlotte Tiedemann. Emanuelle también rehizo su vida y volvió a casarse ese mismo año. Pero esos nuevos comienzos no limpiaron el escándalo anterior. Al contrario, lo hicieron más evidente. Jaime iniciaba una nueva relación en un contexto donde su primer divorcio seguía sin reconocimiento en España, en la Iglesia y en ciertos ambientes dinásticos. Eso significa que la historia no evolucionó como un drama moderno que termina con una ruptura clara y un nuevo capítulo. Evolucionó como un conflicto que se arrastró, que dejó zonas grises y que siguió contaminando la imagen pública de todos los implicados incluso después de la separación. Lo que había empezado como una boda noble terminó convertido en una cadena de contradicciones donde nada quedaba del todo resuelto. Visto en conjunto, la línea de tiempo resulta demoledora. Primero, una boda impecable. Después, dos hijos que parecían consolidar la unión. Luego, el desgaste, las sospechas, la distancia. Más tarde, la huida, el divorcio y el desorden legal. Y finalmente, una posguerra sentimental en la que el matrimonio estaba muerto para la vida real, pero seguía vivo para las instituciones que más habían pesado sobre él desde el principio. Por eso este escándalo funciona tan bien como relato. No se mueve en línea recta del amor a la ruptura. Se mueve de la ilusión al desgaste, del desgaste al derrumbe, y del derrumbe a una especie de vida después de la muerte, donde los papeles, la religión y la dinastía seguían discutiendo algo que el corazón ya había perdido mucho antes. Si uno mira esta historia solo en la superficie, podría pensar que fue simplemente un matrimonio noble que salió mal, pero cuando se mira con más calma, aparece algo mucho más incómodo. Jaime y Emanuelle no parecen haber llegado al altar como dos personas que habían construido una relación propia y sólida, sino como dos piezas colocadas dentro de una solución familiar. Jaime ya había sido apartado de la sucesión en 1933, en un contexto marcado por su sordera y por la convicción de su entorno de que no debía ocupar el centro dinástico. Poco después, su boda con Emanuelle fue presentada como una unión prestigiosa, útil y ordenada. Años más tarde, distintas reconstrucciones insistirían en que aquel enlace había sido amañado por otros, y la propia Emanuelle dejó un recuerdo emocionalmente muy frío de ese comienzo. El problema entonces no fue solo que el matrimonio fracasara. El problema es que parece haber nacido ya con una debilidad estructural. Demasiada familia, demasiado apellido y muy poca libertad real para quienes tenían que vivir dentro de la decisión. Desde el punto de vista psicológico, Jaime arrastraba una herida difícil de ignorar. Era hijo de rey, pero también el hijo al que se le cerró el paso. Conservó títulos, tratamiento y presencia pública, pero perdió aquello que daba sentido a buena parte de la identidad de un príncipe en ese universo: la posibilidad de ser considerado plenamente apto para el futuro de la casa. Esa mezcla puede ser devastadora, porque no te expulsa del escenario, pero tampoco te deja ocuparlo de verdad. Te obliga a vivir en una zona extraña, donde sigues representando grandeza, mientras cargas con una sensación de desplazamiento. En ese contexto, una boda aristocrática podía funcionar no solo como una unión sentimental, sino como una forma de reparación simbólica.
como si el matrimonio pudiera devolverle el lugar que la historia le había recortado. Y ese tipo de expectativas suele ser demasiado pesado para cualquier relación. Emanuelle, por su parte, también parece haber entrado en la historia, desde una lógica más cercana a la obediencia que al deseo. Su perfil era ideal para el papel, noble, elegante, perfectamente presentable para una familia en el exilio que necesitaba conservar rango y apariencia. Pero precisamente ahí está el corazón del problema. En ciertos mundos aristocráticos, la pareja no se elige solo por afinidad, sino por lo que representa, por lo que corrige, por lo que tapa. Y una persona que entra en un matrimonio así corre el riesgo de convertirse en función antes que en compañera. Por eso, cuando más tarde aparecieron las sospechas de infidelidad, la distancia y la ruptura, el escándalo no pareció una desviación repentina, sino el momento en que la realidad privada dejó de obedecer al papel público. Lo que se rompió no fue únicamente una convivencia, se rompió también el relato de estabilidad que la boda había prometido. Ahora bien, este caso tiene una peculiaridad importante. No fue un escándalo alimentado en tiempo real por redes sociales, videos filtrados o guerras digitales entre seguidores. Ocurrió en otra época, y sin embargo, eso no lo vuelve menos moderno. Lo que cambia es el mecanismo. Aquí el escándalo se fue construyendo en diferido a través de memorias, biografías, prensa posterior y relecturas familiares que fueron desmontando la imagen original. Es decir, el gran conflicto mediático no se libró tanto en el momento de la boda como en la forma en que décadas después se reinterpretó aquella unión. Y eso dice mucho sobre cómo funcionan estos relatos. A veces el verdadero escándalo no es solo lo que pasó, sino cuando una sociedad decide mirar hacia atrás y admitir que aquella foto perfecta ya escondía el desastre. En esa batalla retrospectiva por el sentido, da la impresión de que Emanuelle terminó ocupando el lugar más fuerte en términos narrativos. No necesariamente porque su versión resuelva todas las dudas, sino porque aporta la emoción más reconocible para el público, la de una mujer atrapada en un matrimonio decidido por otros y sostenido por apariencias. Jaime, en cambio, quedó muchas veces dividido entre varias imágenes a la vez. El príncipe herido, el hijo desplazado, el hombre que vio fracasar su boda y después volvió a casarse con Charlotte Tiedemann, una segunda esposa que también generó sospechas y tensiones dentro del universo borbónico. Esa complejidad lo vuelve más ambiguo ante la opinión pública. Emanuelle, en cambio, encaja mejor en una línea emocional que el espectador puede seguir de forma inmediata. Y en términos de relato, eso importa mucho, porque en casi todos los grandes escándalos no gana solo quien tiene razón, sino quien consigue encarnar con más fuerza una verdad emocional comprensible. También hay una lectura social más amplia. Este caso encaja en un patrón muy reconocible de las historias de élite. Instituciones muy eficaces para organizar apariencias, pero mucho menos eficaces para proteger a las personas que viven dentro de ellas. La familia, la religión, el prestigio y la política del apellido sirvieron para levantar una boda espléndida. Pero cuando todo se agrietó, esas mismas estructuras no ofrecieron una salida clara. El divorcio quedó enredado entre países. La Iglesia no lo reconoció y los círculos legitimistas siguieron comportándose como si la historia no pudiera cerrarse del todo. Eso convierte esta ruptura en algo más que un fracaso sentimental. La convierte en una demostración de cómo el poder simbólico puede prolongar el sufrimiento en lugar de resolverlo. Y quizá por eso, esta historia sigue resultando tan actual, porque nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces admiramos una imagen pública sin preguntarnos qué silencios la sostienen? Jaime y Emanuelle no fueron solo una pareja desgraciada. Fueron también el producto de una cultura que confundía orden con felicidad, prestigio con estabilidad y obediencia con amor. Y cuando esas tres confusiones se mezclan, el escándalo no empieza el día en que todo estalla. Empieza mucho antes, en el instante en que nadie se atreve a llamar trampa a lo que todos están viendo. Con el paso del tiempo, el escándalo dejó de ser solo la historia de una boda equivocada y se convirtió en una sombra larga. Porque el matrimonio entre Jaime de Borbón y Emanuelle de Dampierre fracasó como vida en común,
pero no desapareció del todo ni en la memoria familiar ni en el imaginario monárquico. Aunque se divorciaron en 1947, la ruptura no fue reconocida por la Iglesia Católica ni por los gobiernos de España y Francia, de modo que, para muchos legitimistas, Emanuelle siguió siendo la esposa legítima de Jaime hasta la muerte de él en 1975. Esa contradicción resume muy bien lo que dejó esta historia. Una relación rota en la realidad, pero todavía viva en el territorio del símbolo. También quedó una descendencia que prolongó el eco del matrimonio mucho más allá de su final. De esa unión nacieron Alfonso y Gonzalo, y a través de Alfonso la línea continuó hasta Luis Alfonso de Borbón, a quien ciertos sectores legitimistas siguen considerando heredero de la causa borbónica francesa. Es decir, aquella boda que no supo sostener la intimidad sí dejó consecuencias dinásticas, memoria histórica y una disputa de legitimidad que sobrevivió a los propios protagonistas. Ese contraste es quizá lo más duro de todo. El matrimonio no consiguió proteger a las personas, pero sí produjo una herencia que siguió teniendo peso público durante décadas. Pero el legado no fue solo político o genealógico, fue también profundamente humano y doloroso. El país recordaba en 2012 que la vida de Emanuelle estuvo atravesada por una cadena de desgracias y las fechas explican por qué. Su nieto Francisco murió en 1984. Su hijo Alfonso murió en un accidente de esquí en 1989 y su otro hijo, Gonzalo, falleció en 2000. Años después, Emanuelle publicó sus memorias en 2003 y murió en Roma el 3 de mayo de 2012. Visto así, el final de esta historia no parece el cierre de un escándalo, sino la prolongación de una herida que nunca encontró una forma limpia de terminar. Y ahí aparece la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué hacemos nosotros, como público, con historias así? Porque desde fuera es fácil mirar estas vidas como si fueran solo drama aristocrático, una mezcla de lujo, títulos y tragedia útil para entretenerse. Pero cuando se aparta el brillo, lo que queda es algo mucho más reconocible. Personas atrapadas por la presión familiar, por la obligación de sostener una imagen y por decisiones tomadas en nombre del prestigio. La gran lección de Jaime y Emanuelle no es solo que una boda sin amor puede destruirse. Es que la fama, la sangre y el rango muchas veces no protegen a nadie. Solo vuelven más silencioso el sufrimiento. Y quizá por eso esta historia sigue funcionando hoy, porque nos obliga a preguntarnos cuántas veces admiramos una foto perfecta sin querer saber cuánto dolor hubo que esconder para poder tomarla.